Es un hecho innegable que hace más de 4 billones de años, cuando la Tierra estaba en proceso de formación, no había ningún tipo de especie, no había ningún tipo de existencia, no había nada lo que pudiera llamarse vida. A posteriori pasó algo asombroso. Hace aproximadamente 3 billones de años, los primeros organismos unicelulares emergieron. El cómo y el por qué existe la vida, la existencia, aún sigue siendo tema de debate, incluso tema de debate filosófico. El por qué existimos, el por qué estamos acá, estamos solos, siempre es algo que nos va a rodear, preguntas que nos cuestionaremos por lo menos durante varios años. Pero es destacable que las especies, a partir de ese momento, a partir de salir de ese umbral un poco oscuro, llegaron a nuestros días, a un continuo proceso de evolución, un continuo proceso de lucha contra la misma adversidad del ambiente, y que la vida, solo ella, lo ha podido llevar a cabo. Pero, ¿qué consideramos entonces un ser vivo? Si hay tantos, en la actualidad las especies siguen sumándose. ¿Qué características poseen para que sean consideradas como existencia, como vida? ¿Qué clasificaciones existen? ¿Cómo estas especies se han agrupado? Hombres y mujeres a lo largo de la historia han tratado de hacer lo más sucinto no posible en los ámbitos de biología. Y al día de hoy vamos a tratar de explicar un poco respecto a ello. Así que sin nada más que decir, empecemos. Primeramente hay que saber, hay que entender qué es un ser vivo. No existe una definición explícita, una definición global que pueda decir esto es un ser vivo. Lo que sí existe son parámetros, características, funcionalidades que adoptan a decir que esto es un ser vivo, es una parte biótica, que se diferencia de lo ambiótico, que es lo inerte. Allí sí podemos saber qué es un ser vivo y qué no. Estas características que pueden tener los seres vivos son de suma importancia comprenderlas. Empezando primero por lo más elemental, que es que tiene que tener un sistema físico y químico. ¿A qué me refiero con esto? ¿O qué se refiere con esto? El sistema físico es, como su nombre lo indica, características físicas que posee el animal, o que posee el ser vivo en particular. Yo, por ejemplo, yo al respirar estoy haciendo un proceso físico. Yo al caminar estoy haciendo un proceso físico. Al saltar estoy haciendo un proceso físico. Estos procesos físicos van relacionados, es decir, los procesos físicos que se realizan van relacionados con los otros procesos que son químicos también. Y estos procesos químicos, como por ejemplo comer, cuando uno come se degrada, se deshace la comida y allí suceden otros movimientos químicos, son bastante complejos. Eso es un sistema químico. Cuando podemos ver a través de nuestros ojos con fotorreceptores, podemos entonces decir que es un sistema químico. Cuando tomamos agua, el agua que estamos tomando y que se transforma, dependiendo si exceso de agua se libera, si no se retiene, esto es un proceso químico. Entonces los procesos físicos y químicos que están presentes en los seres vivos van de la mano, van estrechados. Ya con esto podemos decir que es una característica de un ser vivo que tenga un sistema tanto físico como químico. Otra característica que debe poseer es que tenga mínimo una célula
Aquí podríamos entrar en debate sobre respecto a los virus, que algunos los consideran que son seres vivos. Para fines didácticos, los virus no es que tengan células, ellos no poseen células. Ellos tienen su ARN y tienen unas proteínas que se mueven alrededor, pero no son enlaces, son enlaces débiles, por lo tanto no se forman como una célula. Entonces los virus no son considerados 100% como seres vivos, porque lo único que hacen es chupar energía de una célula, que es lo que veremos más adelante respecto a otras características de los seres vivos. Otra característica que podemos decir respecto a los seres vivos es que los seres vivos, así sea una célula, es altamente complejo este sistema, no es fácil de describir. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de átomos, de moléculas, de macromoléculas, de conexiones entre esas que forman supramoléculas, no, sino que ya es un conjunto, un sistema bastante complejo de esto para formar vida. Por eso es que un sistema difícil, sino difícil en el sentido de que tiene muchas relaciones y que a eso se puede considerar como ser vivo. Cuando tiene muchas relaciones, cuando el sistema es muy complejo, la materia es muy compleja, ¿no? Entonces allí, con esas conexiones, se puede decir que es un ser vivo. Ok, muy bien, ya vimos las características más fundamentales. Existen otras que también son muy importantes, que están relacionadas, porque es que todas las características de los seres vivos están relacionadas. Ya lo vamos a ver en este caso. Empecemos con la primera, que sería el metabolismo. El metabolismo es la transformación de la energía en un cuerpo, en un ser. Puede ser de dos maneras, bien sea de manera anabólica o catabólica, cata-ana. Esto en cuanto a cómo se produce esta transformación de la energía, en la parte del anabolismo sucede que la energía, por ejemplo la fotosíntesis, es recogida y expulsada a través de unas moléculas. En contraparte está al revés, que es el catabolismo, que es donde cuando dos moléculas se conectan, no es que se conecten directamente, sino que crean un enlace y chocan y se repelen. Esto genera energía. Un ejemplo del catabolismo podría ser cuando estamos comiendo, en el sistema digestivo, sucede lo de recoger esos alimentos, bien sea proteínas, los carbohidratos que podemos comer, y es expulsado a través de energía hacia las células. Más específicamente esto se hace en el intestino delgado. Allí es donde se capta la mayoría de estos procesos enérgicos, y allí es donde se formula el catabolismo. Puede ser también la parte de la respiración. Captamos energía a través de la respiración y esta es expulsada a través de moléculas que llegan a través de oxígeno. Y en contraparte, por ejemplo, tenemos el anabolismo, que es que cuando, en el mismo caso de comer, cuando comemos de manera continua, esta energía va al hígado, ¿okay? No se libera directamente, sino va al hígado. Y en el hígado esta energía se guarda, ¿okay? Entonces esto sería anabolismo. Es decir, que las dos están relacionadas. Y en los seres vivos en lo general es así, por lo general es así. En pocas palabras, el anabolismo es la elaboración de moléculas, la síntesis, y el catabolismo es la ruptura de las moléculas, ¿okay? El anabolismo va, la energía se transforma en moléculas, y el catabolismo es al revés, las moléculas dan energía o se guardan energía. Ahora hablaremos de la reproducción. Cuando empezó la vida en la Tierra, la reproducción era sexual. La reproducción es una forma de continuar con la especie, ¿okay? Continuar con la especie. La reproducción asexual básicamente es muy simple, es una clonación, pero no es una clonación en los términos de tener un vidrio y copiarlo y pegarlo y hacer otro, tal cual, igual. No es exactamente eso, o el caso de la oveja Dolly, que fue clonada, no es así, clonada artificialmente, no es así, que hay ejemplos de clonación artificial en seres vivos también, aparte de la oveja Dolly, que se ven. Ya lo comentaré más adelante, pero respecto al sistema sexual, este sistema, bueno, este método de reproducción es básicamente muy simple, es donde puede ser una bacteria unicelular. Esta bacteria llega un momento que madura y se clona, se divide, el núcleo se divide en dos, ese núcleo
que se dividió va hacia la parte externa de la bacteria, y allí es donde se sale de la bacteria madre, entre comillas, pero esta carga genética de las dos bacterias son exactamente iguales, es una clonación de las dos, no se diferencian de una de la otra. Esta es A y esta va siendo A, cosa contraria que sucede en la reproducción sexual. La reproducción sexual es la reproducción que busca la variabilidad, es variable, bien sea por fecundación o bien sea a través de la ponencia de huevos. Puede ser esto, en donde la fecundación, como ya habíamos comentado, el óvulo con el espermatozoide une un cigoto, pero es que hay una mezcla de variabilidad en la parte genética, porque el padre y la madre tienen una carga que es 50 y 50% de los cromosomas, y cuando estos se unen forman entonces a través de esta carga lo que sería la carga genética del cigoto, ¿no? Entonces muchas veces nos podemos parecer un poco a nuestras madres, a nuestros padres, o incluso nos parecemos más a nuestra mamá, a nuestro papá, o es la mitad. Esto ya varía dependiendo, ¿no?, de los genes recesivos y dominantes. Es interesante que lo del huevo también sucede así. En la reproducción sexual, la diferencia de la sexual es que la reproducción sexual es más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque hay competencia. Hay competencia en reproducirse. Hay muchas especies de animales que luchan por aparearse con una hembra. Entonces hay una pelea, hay algunos que mueren, otros que sí logran vencer y entonces se reproducen, otros que simplemente son heridos y dejan la pelea porque ya fueron vencidos. Pero es más complicada, es más compleja, no es tan sencillo que la reproducción asexual. Además de que, como ya dije, hay variabilidad. Y hay casos, por ejemplo, espectaculares, como puede ser el salmón rojo, que suben al río, cuesta arriba, llegan al origen del río, allí ponen sus óvulos y mueren, o sea, mueren básicamente. Esos óvulos son arrastrados en el río hasta que llegan al mar, y allí crecen y vuelven otra vez al proceso, ¿no? Puede ser también algunas arañas que al momento de reproducirse, la competencia no es que haya competencia, sino que el macho lamentablemente muere porque es comido por la araña, o incluso hay pulpos que literalmente dan su vida por sus hijos, ya que ellos mueren para que ese alimento sea para sus hijos, su cuerpo. Y hay otras especies que también es así, pero en conclusión, la reproducción sexual es más complicada. Como había mencionado, el ejemplo que quería dar de la reproducción asexual, que es bastante interesante, las amebas, por ejemplo, también se reproducen así, y una forma de reproducción asexual bastante curiosa, que no se da en todos los casos, tiene que ver nutrientes, condiciones, son las estrellas de mar, que no siempre es así, no se reproducen así. Cuando se cortan, es una reproducción artificial, se corta la estrella de mar por la mitad, y si justamente se corta el núcleo de la mitad, esta crece otra estrella de mar. Pero esto es un sistema artificial, esto realmente las estrellas de mar no se reproducen así. Pero es curioso, ¿no?, que existen diferentes tipos de reproducción, asexual y sexual, pero dentro de esos mismos tipos existen ciertas características, sobre todo la sexual, que hacen indicar lo complejo que es la parte sexual, ¿no? Llegó la hora de hablar otra característica que en lo personal es bastante interesante. Es respecto a la sensibilidad e irritabilidad, que hay algunos que dicen que son lo mismo, que es una conjugación en lo mismo. Yo pienso que, y lo he leído también, que esto son dos cosas que están conjugadas, pero que se puede decir que son diferentes, un poco diferentes. La sensibilidad es cuando es la capacidad de sentir estos estímulos, y la irritabilidad es cuando se desarrolla una respuesta ante estos estímulos. Entonces, la sensibilidad y la irritabilidad son reacciones y captaciones de estímulos del ambiente, estímulos propios puede ser también. La luz, por ejemplo, es un estímulo. Cuando te pega la luz, es un estímulo. Tú sientes la luz en tu brazo, en tu cuerpo. Cuando tú tienes frío, es un estímulo del ambiente. Cuando tú sientes la presencia de otra persona, de un animal, es un estímulo.
es muy interesante, ¿no? Que a través de estos estímulos se logre una característica de los seres vivos, porque existen estímulos que se piensan y otros que son automáticos. Y esto varía en la relación y coordinación de los estímulos. Existen estímulos que son reflejos. Cuando tú te pegas con el codo sin querer, tú reaccionas automáticamente cuando tú estás cocinando y de repente con la otra olla, con un plato caliente, te quemas, tú automáticamente reaccionas. Son los estímulos más básicos, ¿ok? Y tú no te quemas y voy a pensar, a ver, ¿por qué me estoy quemando? No, sino que es una respuesta automática, eso es un reflejo. En las plantas tienen trompismos, ¿ok? Trompismo, ¿qué es un trompismo? Es un estímulo de la planta hacia algo. Por ejemplo, cuando tú tienes un fotoestímulo de la planta, un fototrompismo de la planta, puede ser foto por luz. Cuando tú cultivas una planta que tiene poca luz, ella en una ventana ella busca la luz, por eso es que se endereza. Entonces, para que la planta crezca derecha, tú llegas y la colocas, se coloca en el suelo donde directamente le cae la luz, sin ningún tipo de sombra, o por lo menos una sombra no tan deliberada, y la planta crece derecha. Eso es lo que pasa. Eso es un estímulo que tiene, un trompismo que tiene la planta. Entonces existen trompismos positivos y negativos. El trompismo que acabo de decir es un trompismo positivo porque está buscando la luz. Pero por ejemplo las raíces de esa planta es un trompismo negativo porque están ocultándose de la luz. Quieren ocultarse de la luz, no quieren estar en la luz. Y allí podríamos meter hidrotrompismo, que es del agua, que las raíces buscan. Entonces sería un hidrotrompismo positivo porque buscan el agua que está en el suelo. Un tactotrompismo también, se podría especificar así, ¿no? Que son estímulos que reciben las plantas. Todas las plantas tienen trompismo, todas. Otra relación o otra coordinación que poseen los seres vivos es la anastia. La anastia básicamente son estímulos reversibles que tienen los seres vivos. En el mismo ejemplo de las plantas podemos denotar que, por ejemplo, las plantas atrapamoscas, ellas abren sus mandíbulas y cuando llega un insecto las cierran y al cabo de un tiempo las vuelven a abrir. Es reversible estos estímulos. No es directamente como los trompismos porque es reversible directamente por la misma planta. Y en el caso de las plantas atrapamoscas cumplen una función bastante importante, que es debido a la falta de nitrógeno, ya que estas plantas crecen en lugares donde hay falta de nitrógeno. Los únicos que son capaces de darle este nitrógeno, que es importante para ellas, son los insectos, son los animales. Entonces esa es una forma. Muchas veces dicen que no, la planta es carnívora. Realmente no es carnívora, también es fotosintética, pero es un ejemplo bastante interesante. Ok, otro de estos estímulos que se usa comúnmente los animales, son las taxias. Estos son estímulos de movimiento. En el ejemplo de las plantas, en la parte de los tropismos, ellas buscan la luz, buscan el agua, pero hay animales, por ejemplo, como los murciélagos, las polillas, que en el caso de los murciélagos no quieren luz, buscan los lugares con menos luz. Las polillas pues buscan los lugares con más luz, pero es un desplazamiento, es un estímulo que desplaza al animal, ¿ok? Entonces esto es considerado las taxias, son estímulos que movilizan al animal. Es interesante que estas características están relacionadas directamente con las demás. Vamos a hablar un poco de la homeostasis, que está relacionado con el metabolismo, porque gracias al metabolismo es que se crea la homeostasis. La homeostasis es un equilibrio en el cuerpo, en los seres vivos. En el caso de nosotros los humanos, cuando tenemos mucho frío, empezamos a temblar. Gracias al hipotálamo, que envía señales para temblar, para generar calor y mantener una temperatura equilibrada. Eso es homeostasis.
cuando tenemos mucho calor empezamos a transpirar, empieza a sudar el cuerpo, empieza a sudar de manera continua para bajar los niveles de temperatura. Entonces la hemostasis es el equilibrio que tienen los cuerpos, que tratan de mantener el equilibrio. Si este equilibrio se rompe, el individuo muere. Un virus puede provocar un desequilibrio aquí. Una bacteria puede provocar un desequilibrio aquí. Y si el cuerpo no es capaz de volver otra vez al equilibrio, muere. Tomarse un veneno, muere, uno va a morir porque ese equilibrio no existe, se rompe y se muere, el individuo muere. Valga decir que una característica que está relacionada con el individuo y en la parte de la evolución, que lo hablaremos más adelante, es el crecimiento. Hay que crecer, incluso las bacterias crecen. Las bacterias, antes de dividirse, como ya habíamos comentado, ellas crecen para dividirse, pero están creciendo. Esa es una función que también caracteriza a los seres vivos. Nosotros crecemos desde que nos formamos, desde un cigoto hasta nuestra muerte, ¿no? Estamos en un proceso de crecimiento. Y este crecimiento predomina, ¿no? Para el aumento de la vida o el aumento de la especie. Y esto a su vez está relacionado con la adaptación y la evolución, que son dos características bastante interesantes, que están relacionadas las dos muy directamente, muy estrechamente. Porque la adaptación son las consecuencias de la evolución. Hace 200 años, cuando se teorizaba cómo sucedían estos procesos de adaptación, se decía que las jirafas, por ejemplo, las jirafas que tenían cuello corto iban a perecer porque no eran capaces de llegar al árbol, y que las de cuello más largo iban a sobrevivir porque tenían más capacidad, entonces no se les dificultaba tanto comer. Esto no es tan así. La adaptación es una transformación que hace que las probabilidades de supervivencia dentro de la especie aumenten, ¿ok? Y esto no es que suceda algo así, no. La jirafa no es que va a estirar el cuello y va a crecer, no. Sucede con muchas generaciones de la misma especie, muchas generaciones. Y a su vez esto está relacionado con la evolución. La evolución es un proceso largo, que allí va la selección natural, ¿ok? Que allí va la variabilidad, lo que hablamos de la reproducción sexual. Por eso es que los animales, los organismos que se reproducen sexualmente tienen mayor variabilidad y por ende tienen mayores probabilidades de sobrevivir a largo plazo dentro de la Tierra, dentro de la misma especie, ¿no? De no perecer. Y esto lo hemos visto mucho. Y además las mutaciones, ¿ok? Todo este conjunto forman la adaptación. Esas son las características dentro de la especie que dan en la población. Y son muy interesantes porque de esa forma la especie continúa, no se acaba. Como pudimos denotar, estas características no es que definan directamente a un ser vivo, ¿ok? Sino que con el conjunto de ellas da a encaminar los pasos para, esto es un ser vivo, esto no, esto es biótico, esto no es ambiótico. Y hablando de biótico y ambiótico, entonces, ¿cómo se organizan los sistemas de vida o lo que es considerado vida? Primero hay que empezar por este sistema de organización, por los ambióticos. Los ambióticos es lo que no tiene vida, es lo inerte, ¿ok? Esta empezaría por lo atómico. Por lo atómico puede ser carbono, hidrógeno, fósforo, calcio, los diferentes elementos que son atómicos, que son los más básicos de lo básico de lo básico. Inclusive los quasar, quasar también llamados, en la parte de la física, forman parte de subatómico. Aún se teoriza, aún se debate, mejor dicho, de si hay un nivel más bajo, pero el nivel anatómico es actualmente considerado más bajo de los niveles ambióticos. Luego viene la parte molecular, que el conjunto de aglomeraciones atómicas forman las biomoléculas, ¿okay? Las biomoléculas, puede ser la glucosa, puede ser el oxígeno, el dióxido de carbono que estamos exhalando. Estos serían las biomoléculas, y el conjunto de estas biomoléculas entonces forman las cadenas, mejor dicho, forman las macromoléculas, que puede ser por ejemplo las proteínas, ¿okay?
o puede ser, por ejemplo, el ADN. El ADN son enlaces de moléculas. Entonces esto es básicamente las macromoléculas se basan en eso. Es muy interesante. El conjunto de macromoléculas, las conexiones entre macromoléculas forman un sistema de supramoléculas. Estas supramoléculas podríamos incluir los virus, podríamos incluir las mitocondrias, por ejemplo, ¿ok? Y como pueden denotar, los virus están aquí, no están fuera de la clasificación ambiótica de lo inerte, porque no tienen vida, no es considerado vida, como ya habíamos comentado el porqué. Después de eso viene la clasificación biótica, los bióticos, que allí podemos, que entonces podemos decir de que tienen vida, de que poseen vida. Lo más básico, como ya mencioné, es la célula. La célula es lo más básico de un ser vivo. O sea, sin una célula, pues no existe vida, ¿no? Puede ser una bacteria. Luego de esto vendría la tisular, que es la conformación de estas células para formar tejidos. Puede ser el tejido epidérmico que tenemos en los seres humanos, los animales. Y después de allí es donde vendría en conformancia de estos tejidos los órganos, que son los riñones, que son el estómago. Y es curioso porque después de esa organización de órganos, entonces se pasa al nivel del sistemático, que es donde ya está el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. Allí es donde podemos denotar eso. El aparato locomotor, por ejemplo, es un sistema también. Y luego viene el organismo o un individuo de esa especie, un ser vivo. Algo curioso es que un ser vivo puede tener una sola célula y ser considerado como organismo, es decir, puede ser que no tenga tejidos, puede ser que no tenga órganos, pero si tiene una célula, indirectamente ya es un ser vivo y además está dentro de la característica de individuo, de organismo propio, independiente. Luego de esto vendría el apartado ecológico, donde está el conjunto de población, que es uno, la comunidad luego, que son varios de esta especie, y luego el ecosistema de las especies que habitan allí. Luego los biomas, el bioma, primero el bioma, que podría ser, por ejemplo, la selva tropical de Amazonas, que es un bioma. Y luego en relación con una selva que puede ser en Indochina, una selva en Japón, una selva puede ser en Colombia, en la frontera de Perú con Bolivia. Allí es donde se crea el bioma de que esto es una selva tropical lluviosa, igual con el desierto. Puede ser el desierto de Goblin, el desierto del Sahara, y un grupo de biomas entonces conforman eso, que este bioma es el desierto. Luego de la conformación de estos biomas entonces viene la biosfera, ¿no? La biosfera, que es el conjunto de biomas donde puede haber vida. Algunos consideran el nivel ecosfera como un nivel más alto, independientemente que tenga vida o no. Pero bueno, esto sería la clasificación, ¿no? de los niveles de organización, de cómo se organizan la parte de la vida, ¿no? Cómo es este sistema, en qué niveles están. Y una vez entendido eso, entonces, sabiendo un poco, ¿no? Cuáles son las características de los seres vivos, podemos decir entonces, o podemos preguntarnos, mejor dicho, en qué nos clasifica o qué denotación hay para clasificarnos dentro del amplio grupo de seres vivos, la amplia gama de seres vivos, ¿no? Esto se reconoce como la taxonomía de la clasificación de las especies en la actualidad. Esta clasificación, esta taxonomía, son en base a 5 reinos y va de lo macro a lo micro, relacionando con desde el dominio hasta la especie, ¿okay? Varía de la siguiente manera, ¿no? Primero está el dominio, que
que antes esto no se tenía así, solamente se consideraba como reino. Luego apareció el dominio más adelante, que está el Ubacteria, el Arqueia o el Archea. Luego viene el reino, luego viene la pila, en plural, sí, la pila se podría decir. Luego viene la clase, luego el orden, la familia, el género y por último la especie. Por ejemplo, si queremos clasificar de manera taxonómica un gato, entonces podemos decir primero que vendría del dominio Orqueia, del reino Animalia, de la Pilum chordata, de la clase de mamífero, que es Mamalia, porque él es un mamífero, al igual que yo. Y podremos entonces empezar a decir que del orden está carnívora. Luego entonces podemos decir que la subfamilia de los carnívoros es la Filae, o bueno, la familia Filanae. Luego viene el género Felis y luego la especie que es Felis o Felis silvestris, que es un gato. Luego vendría una clasificación más específica que es el nombre de este gato. O sea, el nombre es de la raza, bueno, sí, el nombre de la raza específica de este gato. Pero como este gato pues es cruzado, el nombre queda luego. Por contraparte, nosotros los humanos llegamos igual que los animales. Tienen el reino animal, el filum de los cordados, luego la clase de los mamíferos, porque somos mamíferos, por eso es que somos parientes indirectamente. Pero luego allí nos diferenciamos porque nosotros somos del orden de los primates, junto con la familia de los homínidos, que los homínidos a lo largo de nuestra historia han estado relacionados directamente con nosotros. Luego viene el género Homo, ¿ok? En el Homo, por ejemplo, están los Homo sapiens, que somos nosotros, pero estuvieron los Homo neanderthales, los Homo habilis, los Homo neanderthalensis, los Homo erectus también, por ejemplo, que estuvieron en la clasificación de Homos, que indirectamente son nuestros primos, y así se clasifica taxonómicamente. Esta clasificación en la década de los 60, 70 fue que se estableció así, junto con el dominio, que antes no se clasificaba con dominio, se agrupaba todo en un solo lugar. Como ya mencioné, Aristóteles decía que solamente estaban los reinos Plantae y Animalia, los dos reinos animal y de plantas. Luego, producto de la ambigüedad, se formó luego el reino protista, que eran los seres vivos que no entraban dentro de estas categorías. Luego, con el descubrimiento ¿no? de los microscopios, y al poder observar las bacterias, se llegó con el formulamiento que también está allí las algas, el reino Monera. Y luego en la década de los 60, a finales de la década de los 60, se creó el reino Fungi, porque tienen características celulares, con sus paredes celulares, con sus núcleos celulares, pero no poseen pigmentos fotosintéticos, no poseen características de la producción de la fotosíntesis. Entonces, en la actualidad, la mayoría de los biólogos consideran que existen 5 reinos: el reino de los animales, de las plantas, el Monera, el Fungi y el protista, que dependiendo de su complejidad, o bueno, mejor dicho, esto se basa en su complejidad, la caracterización dentro de las especies que van allí se basan en su complejidad, nivel de organización y modo de nutrición, en pocas palabras. Primero vamos a mencionar el reino Monera. ¿Cuáles son las características del reino Monera? Primero, que son procariotas, no poseen una célula dentro de sus compartimientos y tienen un solo núcleo. Luego son unicelulares, es decir, poseen una sola célula. Es curioso que este reino incluso habita dentro de nosotros. Pueden vivir en condiciones realmente adversas, ¿no? O sea, por temperatura, por presión, pero incluso viven dentro de nosotros mismos. En nuestros aparatos digestivos existen bacterias, existen seres vivos dentro de nosotros. Las células procariotas, en su estructura, ¿no? De manera muy sucinta, esto es sencillo, en su estructura es muy sencilla. Desde el exterior hasta el interior se encuentra que poseen una pared rígida y dura, claro, porque su función es proteger a la célula. Tiene una membrana plasmática que ayuda a definir el exterior e interior de la célula, ¿no? Posee citoplasma que se encuentra en el interior y realiza funciones celulares.
el ADN que está dentro de estas células libera este citoplasma, y además esta estructura posee los ribosomas, los ribosomas son los encargados de fabricar proteínas, y que estas podrían representar las bacterias. También podemos encontrar que además de las células procariotas están las bacterias, ¿no?, propias, que la única forma de verlas es con microscopios muy potentes. Bueno, mejor dicho, se limitan solamente a membranas, no tienen núcleos de variedad ni organelos. Estos son bastante delimitados, y se cree que estos fueron los primeros seres vivos que existieron en la Tierra hace aproximadamente 3.000 millones de años, ¿no? 3 billones de años, bastante tiempo. Existen varios tipos de bacterias. Para casos prácticos las voy a mencionar. Están los cocos, los bacilos, los vibriones, los espirilos. Dentro de estos están las autótrofas, las heterótrofas. También están las que son aeróbicas, las anaeróbicas, que aquí debo parar un poco porque estas son importantes, ya que como mencioné pasado, las aeróbicas necesitan oxígeno para vivir, pero existen bacterias que son las anaeróbicas que no necesitan oxígeno para vivir, son ambientes con CO2, con dióxido de carbono. Este grupo de bacterias se desarrollan sin oxígeno. Incluso hay bacterias que no necesitan nada de oxígeno, que son las más extremas, que son las anaeróbicas estrictas, se les llama así. Cabe destacar que hay bacterias que producen enfermedades, pero hay otras bacterias que producen, gracias al estudio científico, producen ayudas. Para continuar tenemos las cianofisias, que básicamente estas son las que proporcionan la mayor cantidad de oxígeno en la Tierra, en la parte biótica. Estas se regulan básicamente en los ecosistemas que se producen, están casi en todos los ecosistemas de la Tierra. Posteriormente existe un reino bastante interesante, que es el reino protista. Este reino es bastante peculiar porque todos los organismos que no se clasifican en los demás reinos van allí. Lo que podemos decir, o las características generales de este reino que podemos mencionar, ya que es bastante complejo definir con un concepto único lo que puede llegar a ser las especies o los seres vivos que están dentro de este reino. Existen conceptos o existen elementos para definir qué está dentro del reino protista. Primero son eucariotas. Estos no forman tejidos. Por otra parte, estos son autótrofos, es decir, realizan la función de la fotosíntesis. También están los heterótrofos, que lo hacen a través, la recolección de energía la hacen a través por la absorción, o están ambos, que utilizan estos dos métodos. Estos son aeróbicos, es decir, que necesitan oxígeno para vivir, a excepción de algunos. La reproducción puede ser sexual, que es la meiosis, y la asexual, que es la mitosis, en el reino protista. Por otra parte, estos son acuáticos. Estos se desarrollan en ambientes bastante húmedos, se organizan de maneras bastante heterogéneas, y estos podrían decirse que su clasificación dentro de estos mismos reinos se basan en los protozoos, que son unicelulares, que son heterótrofos, como ya habíamos mencionado, y son móviles además. También están las algas, que son los seres, tanto seres unicelulares, son algas unicelulares. Hay algunos que piensan que las algas es un conjunto de tejidos, pero no es así. Es una unión de células, por eso es que se clasifica dentro del reino protista. No es un conjunto de tejidos, o no es un tejido general. Estas son unicelulares, también pueden ser pluricelulares, a veces móviles, aplicando lo que ya habíamos hablado de moverse, ¿no?, un estímulo, y son autótrofos. Existen gran cantidad de protozos que varían dependiendo de su estructura molecular. La primera podríamos mencionar que son los flagelados. Estos tienen vida libre, incluso algunos son parásitos. Estos también están relacionados con la enfermedad del sueño. Si se ha logrado escuchar esto, es bastante interesante.
Los ciliados, que son protozoos que utilizan cilios para moverse. Los cilios son como estructuras de células que se mueven como si fueran remos. Son seres de agua dulce. Y también están los rizópodos, que son estos que se deslizan en la superficie. Sus prolongaciones son bastante largas. Pueden vivir en aguas dulces y ser parásitos al mismo tiempo. Están los esporozoos, que son aquellos protozoos que son inmóviles. Uno de los más famosos es el Plasmodium falciparum, que es el que produce la enfermedad llamada malaria o el paludismo también. Y esto entonces sería la clasificación de los protozoos dentro del reino Protista, que es lo que se encuentra allí, ¿no? También están las algas, las unicelulares y las pluricelulares. Las algas podemos decir como ejemplo que se usan en la industria alimenticia. Estas se usan para hacer mermeladas, salsas. Incluso poseen la capacidad de tener cultivo para otras bacterias. Posteriormente vamos a mencionar el reino de las plantas. El reino de las plantas viene siendo el eslabón, quizás el reino que posee la mayor capacidad de cadena alimenticia en todo. Es el que la mayoría de los demás reinos sacan energía de allí. La mayor parte de estos están formados por clorofila. También estas almacenan energía a través del proceso fotosintético y también sintetizan estas sustancias alimenticias propias de ellos. Hay algunos que teorizan que contando los musgos, los helechos, las plantas con flores, las coníferas, llegaría a 250.000 especies en la Tierra, además de las que no se sabe o las que se tiene poco conocimiento de su existencia. Las principales características de las plantas es que son eucariotas, son multicelulares. Su nutrición es a base de clorofila a través de los cloroplastos. Luego está su reproducción sexual y su alternación con las generaciones. Y podemos entonces decir que los 4 grupos fundamentales del reino de las plantas son los briofitos, las pterodofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Estas 2 últimas son bastante interesantes. También podemos destacar que las plantas tienen divisiones de no vasculares y las vasculares, es decir, que tienen tejido vascular, que esto varía dependiendo de si la planta tiene una generación gametorofítica dominante o no. Dentro de las plantas no vasculares encontramos las briofitas. Estas carecen de tejido vascular, está presente en alternancia entre las generaciones, dependiendo de su nutrición, del punto de vista nutricional. Este tipo de plantas, su modo de vida, básicamente están en lugares bastante secos durante el año, son bastante expuestas, se recuperan en lugares mojados también. Su mayor parte del tiempo están recolectando grandes cantidades de agua, y en general incluso hay algunas plantas como algunos bronfitos como la Turela muralis, que puede mantenerse 14 años sin agua. Bastante interesante este dato. Como ya habíamos mencionado, están las plantas no vasculares y las plantas vasculares. Las plantas vasculares pueden ser las semillas, las que tienen semillas, como los helechos. Las plantas con semillas pueden ser las gimnospermas, que era lo que mencionábamos antes, las angiospermas, que son importantes, que tienen, las gimnospermas son las que tienen óvulos desnudos. Tanto el óvulo como la semilla propiamente dicha están desprotegidos. Estas gimnospermas no poseen frutos. Sus flores son muy simples y suelen pasar inadvertidas. Por ejemplo, pueden ser los pitos, los abetos, este tipo de plantas, ¿no? Y por lo general esto dura muchísimo. O sea, la vida de estas plantas son muy largas. Incluso hay algunas que duran 300, 400 años. Son una cantidad impresionante de años. Las angiospermas son las plantas que son más recientes, las que están más evolucionadas. Estas necesitan
tener flores para ser más llamativas, producto de su propia evolución. Las semillas están recolectadas en frutos, y básicamente de allí es lo que obtenemos de materias primas, de productos naturales, las manzanas, las peras, por ejemplo, son los rosales, el trigo, son angiospermas, son plantas angiospermas. Podemos clasificarlas allí en dos clases, las angiospermas, que están las monocotidoneas y las dicotiledóneas. Son bastantes nombres complejos, pero que sus funciones son muy simples. A ver, las primeras, las monocotidideas, tienen piezas florales de múltiplos de 3, es bastante curioso. Hacen vasculares en diversos tallos, su crecimiento es secundario, y algunos ejemplos pueden ser el arroz, la cebada, el trigo, el maíz o los tulipanes. Por contraparte tenemos las dicotiledóneas, que son, por ejemplo, pueden ser los claveles, los tomates, los nogales, que son de múltiplos de 4 o 5, que tienen sus piezas florales de ese múltiplo. Con el reino de los hongos. En este reino podemos incluir los individuos que poseen levaduras, los mohos, las setas. Estos individuos se caracterizan por tener células eucariotas. Son aquellas que no tienen un núcleo diferenciado, son heterótrofas, es decir, que forman materia orgánica a partir de otra materia orgánica, ya que, como entendemos en la biología, pues no es que se crea, sino se transforma. Incluso en la química también se transforma. Es bastante interesante esto. Estas pueden ser unicelulares, pluricelulares, para formar tejidos, los pluricelulares para formar tejidos. Las unicelulares pues se usan en la industria de la cerveza, las bebidas alcohólicas, del pan, de los bizcochos. Las pluricelulares generalmente se encuentran en el suelo, y incluso si se arrancan, estas se mantienen hasta la temporada siguiente, es decir, su crecimiento llegaría hasta la temporada siguiente y no en ese momento que fue arrancada. Un dato curioso es que el hongo y setas son diferentes. El hongo son organismos peculiares, fascinantes, diversos, y las setas son los cuerpos formados de cientos de hongos. Eso es lo que se puede decir, eso es lo que se consta hoy en día en la actualidad. Existen hongos perjudiciales que atacan, si se comen, atacan. Otros, por ejemplo, como el champiñón, que es un hongo que es comestible, y como ya he mencionado, la penicilina, que es un hongo que se usa para la medicina. Y las principales características de los hongos es que son eucariotas, normalmente poseen muchos núcleos dentro de sí, reproducen a través de las esporas de manera sexual o asexual, inmóvil o móvil, esto varía. Son heterótrofos, sin clorofila, se tienen que alimentar a través de la absorción de otros seres vivos. Y el talo o el soma del cuerpo vegetativo puede ser unicelular. Puede en algunos casos presentar que la pared celular se desnuda, incluso bastante interesante, ¿no? Los hongos se pueden dividir en 4 grandes clases: los acomicetos, los ficomicetos, los deuteromicetos y por último los basidomicetos. Un animal que es el reino de donde venimos los seres humanos. Es un reino bastante peculiar, es el reino que más se puede presenciar junto con el reino de las plantas, y su organización, o mejor dicho, su complejidad es abismal. Es el reino quizás más complejo de todos. Incluso lo puse de último en la lista porque es, para mí y para muchos, es el reino más general, sin hacer juicio de valor, por supuesto, es el más complejo de todos. Esto están clasificados de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan, cuando yo di el ejemplo del gato, es un mamífero, pero este mamífero es un subgénero del género de los cordados. ¿Okay? Están las esponjas, los celeterados, los estenófonos, los latermitidos, los nematodos, los rotíferos, los moluscos, los anelidos, los artrópodos, los aquinomidermos y los cordados. Básicamente es así. Si vamos por partes, primero mencionamos a las esponjas.
Las esponjas son las más primitivas dentro de los subgéneros, bueno, dentro de los géneros. Estas se piensa que la misma apariencia física que poseen hoy, hace mucho tiempo, desde la evolución de las especies, se ha mantenido esta misma apariencia física. Algo bastante curioso, ¿no? Quizás sean las únicas dentro del reino animal que se han mantenido por largo tiempo, han vivido por mucho tiempo y han superado bastantes cataclismos dentro de la Tierra. Luego están luego están los celenterados, que esta especie dirigen los alimentos a través de una cavidad en su interior. Esto forman grandes colonias y los cuales también se pueden dominar corales, estas colonias. Luego están los ctenóforos, que son parásitos en su gran mayoría, habitan en agua dulce o salada. También pueden observarse en tierras húmedas. Una especie, por ejemplo, los latemetitos que podemos mencionar son los gusanos planos, los gusanos parásitos que viven en el ser humano, en los animales, y que es de forma alargada y es como una cinta. Luego están los nematodos, que son de cuerpo cilíndrico, también alargado, poseen su aparato digestivo que incluye boca y ano exclusivamente. Luego están los rotíferos. Estos animales son microscópicos, viven en agua dulce como salada, con mucha frecuencia se encuentran en aguas estancadas. Los moluscos, que son animales celomados. Estos proceden, su cuerpo es blando, ¿no? Tienen una marcada distorsión, ya que son protegidos por conchas calcáreas, se dice así. Estos pueden vivir en el agua y algunas especies dentro de los moluscos son terrestres. Aquí podríamos incluir a los calamares, a los pulpos, como ejemplos bastante interesantes. Luego están los anélidos, estos animales que presentan cuerpos alargados, suelen habitar agua dulce o habitan la tierra también. Los más populares son las sanguijuelas, las lombrices de tierra, por ejemplo. El tamaño varía desde 1 milímetro hasta 2 metros. Es bastante curioso. Los antrópodos, que son los animales que existen en gran mayoría, teniendo características de patas articuladas, por eso que son antrópodos. Pueden habitar en tierra, en agua salada, en dulce, son los más polifuncionales en ese sentido. Entre los más conocidos tenemos la araña, los ciempiés, las garrapatas, los cangrejos, las langostas, los zancudos, las mariposas, los saltamontes, las moscas, las cucarachas también. Muchos de estos antrópodos adquieren gran importancia dentro de la economía, ya que sirven como alimento para otros animales y para el hombre, mientras que otros son perjudiciales, no se pueden comer, ya que transmiten bacterias que son dañinas para el cuerpo. Luego están los anquidermos, que son los animales que tienen un endoesqueleto, como su nombre lo indica. Su piel es recubierta por erizos. Estos suelen vivir dentro del mar. Por ejemplo, están los pepinos de mar, las estrellas de mar, las arañas de mar, y por lo general son erizados, como ya había mencionado. Luego están los cordados, que son animales marinos que viven en agua dulce, en agua salada. Sus sexos son separados, presentan un sistema cardiovascular bastante desarrollado. Luego de esto, de los cordados, existe la subdivisión de las clases, donde se encuentra la mamalia, que es los mamíferos, los cuales son los vertebrados más evolucionados que existen en la actualidad. Y los cordados básicamente son los que constituyen un gran porcentaje de los productos alimenticios que se pueden sacar provecho de ellos. Pueden ser clasificados en 3 subclases y 16 órdenes. Y en general estos serían los cordados dentro de lo que ya había mencionado, el reino animal. Es interesante entonces poder observar las características, ¿no? Y algunos ejemplos de los diferentes tipos de reinos y sus predominancias, que ojo, que en este video la intención es atraer al
que lo esté viendo a investigar un poco más, ya que es bastante complejo, no es fácil de explicar, y además de que se podría alargar fácilmente en varias sesiones, en varios videos explicando reino por reino y característica por característica de manera más técnica, pero la idea de este video es hacerlo más general para el entendimiento del público. Podemos señalar que es importante conocer el desarrollo de las especies a través de los diferentes miles, millones de años que ha existido dentro de la Tierra. El ser humano ha tratado de clasificarlos desde lo más complejo hasta lo más simple, de lo macro a lo micro. Por lo tanto, podemos decir que todas las especies son hermanas. De estos reinos, la complejidad de la organización de las especies, la complejidad de cómo estas están ubicadas a través de una taxonomía, nos hace querer saber más acerca de ellas y al mismo tiempo entender por qué estamos aquí, por qué tantas especies existen. Nos puede hacer entender de que quizás no estemos solos en el universo, porque la vida se ha deslumbrado con el paso del tiempo y puede haber más vida en otros planetas de este vasto cosmos, ¿no? Las probabilidades de que exista otra vida con las condiciones que tuvimos en nuestro momento, como ya mencioné, del caldo primitivo, con esos primeros elementos biológicos, ¿sí? Bioquímicos, para la evolución de las especies. Es sumamente interesante estudiarlo, es sumamente interesante analizarlo, pero en este video queríamos hacerlo de manera más sucinta, de manera más jovial, de manera más interactiva, para entender los conceptos básicos de los reinos, de cómo es su clasificación y cuáles son las características de estos reinos. Sin nada más que decir, aquí Breyen. Adiós.